continuamos con los conceptos jurídicos, lo que se viene a denominar píldoras jurídicas, ¿vale? Pequeños conceptos que espero os ayuden para poder afrontar el temario de la oposición de justicia. Hoy vamos a ver el tema del poder ejecutivo, que está en el tema 3. Nosotros dijimos que cuando la Constitución, que crea un nuevo sistema, constituye la parte orgánica, crea 3 poderes, ¿vale? O decide que existen 3 poderes que tienen que ser independientes entre sí. El poder legislativo, que son las Cortes Generales si hablamos a nivel estatal, el poder ejecutivo, que es el tema 3, y el poder judicial, que ya lo veremos porque esa es la gran base de vuestra oposición. Vale, respecto del poder ejecutivo, el poder ejecutivo que se estudia en el tema 3, por lo tanto en el tema 3 se estudia también una gran parte de la Constitución, no solo se estudia un título concreto de la Constitución en relación al Ejecutivo, se estudian 2 leyes más, ¿vale? Por un lado, el título de la Constitución que regula el tema del gobierno, la administración pública del gobierno, y por otro lado se estudia la ley del gobierno, que tiene 29 artículos, no es mucho, ¿vale? Y la ley del régimen jurídico del sector público. Ojo, esa no se estudia entera, solo hay que estudiar algunos artículos concretos, ¿vale? Respecto del Ejecutivo, cuidadito, cuidadito. Igual que no es lo mismo que me pregunte, oye, ¿cómo es el tema del poder legislativo? Bueno, cuéntame más, dame más datos. Si me preguntas el legislativo a nivel estatal, te cuento Cortes Generales, pero si me preguntas el legislativo a nivel autonómico, te cuento asambleas legislativas. Vale. Oye, el poder ejecutivo, cuéntame más. Si me hablas del ejecutivo estatal, te digo, el presidente del gobierno, vicepresidente o vicepresidentes que puedan existir, no siendo una figura obligatoria la vicepresidencia, los ministros, pero luego tengo un órgano colegiado que se llama el Consejo de Ministros. Y luego existe también otro órgano colegiado que son las comisiones delegadas. Vale, pero espérate, porque si me preguntas el Ejecutivo a nivel autonómico, te digo, hombre, pues existe el presidente, existen los consejeros, pero ojo, donde en Madrid a nivel estatal existe un Consejo de Ministros, en una comunidad autónoma existe un Consejo de Gobierno. Por lo tanto, Consejo de Ministros es algo estatal, con efectos, o sea, con ámbito en toda España. Consejo de Gobierno es el órgano colegiado del Ejecutivo Autonómico. ¿Qué ocurre? Las Cortes Generales las estudian en el tema 1. Las asambleas legislativas en el tema 4, que es el de comunidades autónomas. El Poder Ejecutivo, que lo llaman así, lo estudiáis en el tema 3. Sí, pero es que luego en el tema 4 de comunidades autónomas estudias el Poder Ejecutivo Autonómico y ahí es donde os cuentan el Consejo de Gobierno. Porque no os líen, Consejo de Ministros y Consejo de Gobierno es lo mismo, solo que el Consejo de Ministros tiene el ámbito en toda España y el Consejo de Gobierno es un ámbito que es autonómico. Vale. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo no tiene como función legislar. Bueno, no tiene como función legislar, pero habíamos dicho en uno de los primeros vídeos, existen las normas que estaba. La principal norma en España es la Carta Magna, la Constitución, bueno, la principal norma en cualquier país. Luego tenemos las leyes y luego teníamos las normas con fuerza de ley. ¿El Ejecutivo legisla? Tenemos que decir, no. ¿El Ejecutivo puede en ocasiones dictar normas que finalmente tengan fuerza de ley? Sí. Y ahí entra el decreto ley y decreto legislativo, que como ya habíamos estudiado, se le pone delante el real, porque cuando emana del Consejo de Ministros eran expedidos por el rey, con lo cual se le ponía detrás de decreto ley, delante de decreto ley o decreto legislativo la palabra real. Real decreto ley, real decreto legislativo. Pero cuando detrás de la palabra decreto, que es una palabra de ejecutivo, le pones ley, significa que en casos de urgente y extraordinaria necesidad, nosotros nos la aprendemos así, aunque luego ellos hagan lo que les da la gana, ¿vale? El Ejecutivo podrá dictar una norma con fuerza de ley. Tras aprobarla, ese decreto ley se expide como Real Decreto Ley y se manda al Congreso de los Diputados para que sea convalidado o rechazado. Y eso se convierte luego en ley, eso es una norma con fuerza de ley. Mientras que el decreto legislativo tiene el funcionamiento contrario, es que las Cortes, que tienen la función de legislar, delegan algo concreto en el Ejecutivo. Por eso la delegación legislativa es el decreto legislativo, porque es el que tiene la función de legislar, delega en otro poder que no tiene la función de legislar para que realice algo que realmente va a terminar siendo una ley. Y eso es cuando hacemos textos refundidos, textos articulados, que según lo que hiciéramos, la delegación tenía forma de ley ordinaria o de ley de bases, ¿de acuerdo? Entonces el Ejecutivo, sus funciones no son legislar, venga, vale, no son legislar,
pero ya sabemos las normas con fuerza de ley cómo funcionan con ellos, ¿de acuerdo? Bueno, sobre el Ejecutivo, para ir poniendo en pie, creo que con esto vamos más que suficiente para ir poniendo pequeñas píldoras jurídicas. Nos vemos en el siguiente vídeo.